Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a entender el proceso electoral. La universidad es la casa de la pluralidad, de la tolerancia y de la reflexión crítica. Desde este espíritu de autonomía y de irrestricta independencia política, hemos convocado a los candidatos a la presidencia a debatir desde la universidad. Esta noche presentamos una conversación con Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, analizaremos críticamente la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sobre la nueva Ley de Derechos de la Niñez. Quédese con nosotros, esto es Observatorio 2012. Corte de Caja. Gracias, esto es Corte de Caja. Estamos con Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mónica, las campañas políticas concentran la atención pública, sin embargo, la vida legislativa sigue su marcha. Actualmente en la Cámara de Diputados se discute una iniciativa que puede tener repercusiones no solo para el futuro gobierno, sino para la situación de la infancia en México en los próximos años. ¿Qué está pasando? Así es, bueno, ha sido resultado de un proceso muy complejo que tiene que ver con una reforma que se dio el año pasado, particularmente en octubre, y que concedió facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia y adolescencia, lo cual era muy necesario. Sin embargo, a raíz de esta reforma se propusieron diversas iniciativas que derivaron en una ley, en una iniciativa propuesta por la Comisión de Grupos Vulnerables, para hacer una ley general de protección de los derechos de la niñez. Esta ley está a punto de discutirse en el Pleno, sin embargo, varias organizaciones, académicos, organismos internacionales incluso, hemos hecho algunas críticas, pues esta ley tiene severos problemas. ¿Cuál es la nuez de la ley que se quiere votar? La nuez de la ley precisamente es que no es acorde con el marco constitucional que incorpora la Convención a nivel constitucional como derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Y esta ley tiene problemas de estructura porque tiene una estructura atípica. Tampoco recoge los criterios que últimamente se han, durante los últimos años, emitido por los órganos tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, y sobre todo algo muy importante es que no crea un adecuado diseño institucional para la operación de la ley, de tal manera que vamos a tener una ley que va a ser enunciativa y que no tiene un órgano que sea el encargado de operar y de hacer efectivos estos derechos. En la ley, ¿cuál sería la institución a cargo de hacer efectivos los derechos de la niñez en México? Bueno, de acuerdo con la ley y con otra iniciativa, además, que pretende reformar la Ley de Asistencia Social, se pretende reformular, digamos, al DIF. Sin embargo, es muy importante señalar que el DIF es el órgano rector de la asistencia social, tiene un mandato muy específico y como tal debe permanecer, es decir, encargado de la rectoría de la asistencia social y de regular todo lo que conlleva la asistencia social, que incluye desde luego a niñas y niños en ciertas condiciones, en condición de abandono, de maltrato, de institucionalización. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una ley general de protección de derechos, estamos hablando de un tema de derechos humanos y debe de tener un órgano diseñado específicamente
acorde además con la estructura Por lo que me dices, la administrativa. institucionalidad que se le está pensando a los derechos humanos de los niños es la de la asistencia social. Exactamente, con lo cual no ganamos absolutamente nada y al contrario retrocedemos. Es como si también, por ejemplo, como el órgano rector de los derechos de las mujeres, pusiéramos también al DIF, y entonces el DIF tiene, además de la operación de la asistencia social, que es lo que realmente le corresponde, por así derivar, de la Ley General de Salud, el mandato de garantizar derechos humanos. Me parece que es no entender la relevancia del tema y no entender de qué estamos hablando cuando decimos que hay que tener un órgano rector que garantice y que vigile y sea el encargado de exigir y además representar a niñas, niños y adolescentes en el respeto a los derechos humanos. En un minuto, Mónica, ¿qué enmiendas habría que hacer a esta iniciativa para que haga sentido con el propósito de garantizar los derechos de la niñez? Me parece que tendría que tener enmiendas en 3 sentidos. Uno, el proceso. Tendría que abrirse un proceso amplio de consulta con los organismos internacionales, con organizaciones de sociedad civil, con académicos. En segundo lugar, habría que hacer una reforma de fondo a la estructura de la misma ley para garantizar efectivamente los derechos y para diseñar un órgano especialmente con un mandato muy específico de proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente también habría que adecuar los contenidos de estos derechos a lo que se ha emitido, las opiniones y las interpretaciones sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de los órganos tanto nacionales, la Suprema Corte de Justicia Internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como internacionales, la Corte Interamericana y el Comité de los Derechos del Niño. Pues ahí tenemos un panorama de cómo se está legislando. Las campañas no pueden eclipsar la vida legislativa, hay que tener atención también a ese terreno. Volvemos, esto es Observatorio 2012.